Entonces aquí está en los agradecimientos es a la gente que me ayudó en esos momentos. Y empezamos. Bueno, la historia de Star Wars en España empieza en el Festival de San Sebastián en septiembre del 77, y como os he dicho que la historia, o sea, la excusa para hablar de la historia es el merchandising, pues hablaremos de merchandising. Se ve bastante bien. Bien. La portada es el dossier de prensa del Festival de San Sebastián, que era una revista que se daba cada semana, un poco parecido al que hacen en el Festival de Sitges. Tenemos también la chapa de que la fuerza te acompañe. Curiosamente esta chapa no es realmente un ítem español, es mexicano, es el que se dio en el estreno en México, pero se usó en España como regalo en el Festival de San Sebastián para las ruedas de prensa y para el preestreno. También tenemos una fotografía de la rueda de prensa donde aparece Harrison Ford, Carrie Fisher y el productor Gary Kurtz. Y abajo tenemos los pósters para que veáis las diferencias. El póster latinoamericano con la imagen de los Hildenbrand. A ver si puedo ir enseñando un poco. El póster de los Hildenbrand americano, que pone Star Wars, la Guerra de las Galaxias, es el latinoamericano. Este de aquí, que se parece al nuestro, que pone solo la Guerra de las Galaxias, es el mexicano, que este curiosamente es el que se usó en el Festival de San Sebastián. Lo tenéis aquí, porque no teníamos póster, no se había diseñado, y este es el español, definitivo. Los estrenos. Bueno, en los estrenos de las películas hay un material que se llama material cinematográfico y se suele componer de la guía, que es de tamaño folio, tamaño DIN A4. Por delante siempre suele estar el cartel de la película y por detrás está la ficha artística, la ficha técnica y alguna curiosidad. Los fotocromos, no sé por qué les llaman fotocromos, en inglés es lobby cards, tarjetas de salón. Y esto de aquí son fotos de dossier que muchas veces se usaban en los cines cuando no les quedaban fotocromos. Y el cartel. He hecho un batiburrillo, Retorno del Jedi, Star Wars, para que veáis un poco cosas distintas. Y aquí tenemos como curiosidad, esto es una curiosidad, y es que aunque muchos piensan y catalogan que estos tres pósters españoles, los tres pósters del Imperio Contraataca españoles, son el del estreno, el del preestreno y el del reestreno, en realidad los tres se imprimieron para el estreno. En unos cines tenían unos y en unos cines tenían otros, pero el que más abundó fue este, para el estreno de la película. Este es el del reestreno, el que se usó años después, y este es el del preestreno, que se usó muy poco. Los americanos los catalogan como estilos, estilo A, estilo B, estilo C, pero hay un poco de lío porque las ilustraciones que vemos a veces son un estilo y el diseño es otro. Entonces explicar esto es bastante complicado y no tenemos mucho tiempo. Estos son algunos de los recortes de prensa de los estrenos de las diferentes Star Wars. Aquí tenemos un pre de la revista Fotogramas, donde decía Star Wars, otro tiburón. Se refería a que estaba teniendo un éxito en Estados Unidos como lo tuvo Tiburón. De hecho, cuando se estrenó En busca del Arca Perdida, en el cartel ponía de los creadores de Star Wars y Tiburón. Este anuncio es del Cinerama nuevo, o nuevo Cinerama en Barcelona, que
Es mítico porque tenía las marquesinas de los cines, eran muy espectaculares. Aquí tenéis otro más, este ahora mismo también es del Nuevo Cinerama, un artículo de La Vanguardia. Este es del Imperio Contraataca, este es de fotogramas del Retorno del Jedi. Se le llamaba el regreso del Jedi Latinoamérica y por eso los primeros nombres que aparecían eran con el regreso del Jedi. Y esto es muy curioso porque es del año 84. En realidad no es una foto de la película, aunque lo parezca. Y aparecieron unos personajes, los primeros cosplays que aparecieron de Star Wars en televisión en el programa 1, 2, 3. Creo que fue en las Navidades. Aquí tenemos una cosa muy curiosa, una foto del Cine Real, ahora Teatro Real de Madrid, con las colas del Retorno del Jedi. Y una portada de Traveling News, que es era la revista interior para los trabajadores de Fox y cine. Formas de promoción del merchandising. Bueno, sí, del merchandising. Tenemos Joplite. Joplite, curiosamente, es uno de los productos que se hicieron para el Imperio Contraataca que está más cotizado por los coleccionistas. Quizá porque todo lo que era del Imperio Contraataca, además de que se hizo poca tirada de todo, es curioso, es diferente, es difícil de conseguir. No existe un porqué, pero es en todo el mundo. Todo el material de Star Wars, del Imperio Contraataca, del Empire Strikes Back del año 80, en todos los países es más difícil que las piezas de Star Wars o las piezas del Retorno. También tenemos los adhesivos troquelados de Panrico, que eran los primeros stick stack que salieron a la venta. Bueno, a la venta. Era una promoción de Panrico, que iban pastelitos. Y aquí tenéis el álbum, que en realidad no eran álbum, eran 4 imágenes de la película donde tú ibas pegando los adhesivos y jugando con ellos. Otra promoción de las raras es esta, del Retorno del Jedi. Son unos troquelados circulares de cartón duro, como unos tazos, sí, pero no son tazos porque eran adhesivos. Son de una marca que se llama Cibeles, de chocolates. Eran 12 y son bastante difíciles de conseguir también. Y esta es quizá la promoción más difícil de conseguir de Star Wars. Aunque se dice que lo regalaba Burger King, no es verdad, porque Burger King, aunque el primer Burger King estaba creo que en la calle Princesa, aquí en Madrid, en el año 75, todo este rollo del merchandising y de las promociones no empezaron hasta mediados de los 80 en Burger King. De hecho, no había más Burger Kings que el que había en Madrid. O sea, luego empezaron a ver las franquicias. Entonces, esto era una promoción de Coca-Cola para concesionarios Coca-Cola, o sea, tiendas, bodegas, donde se vendían las Coca-Colas. Y creo que, no recuerdo si era por 4 o 5 tapones, te regalaban un póster. Entonces, habían 4 pósters. Curiosamente, estos pósters solo se imprimieron en Estados Unidos y en España. Son unos óleos, ahora no recuerdo el autor, y solo existen en inglés y en castellano. Esa es la curiosidad. Y otra curiosidad es que estos pósters, que son tan difíciles de conseguir, aparecieron hace poco, el año pasado creo, en la página de venta Todo Colección, y los estaban vendiendo a 6.000 euros. Me parece una barbaridad, pero bueno, ahí queda, como histórico. Otras formas de promoción es cuando otra empresa que no tiene nada que ver con Star Wars utiliza Star Wars para autopromocionarse. Por ejemplo, aquí tenemos los cartones
de las máquinas estas para pasar de seguridad, de los VIPs. Tenemos, esto no se ve muy bien porque es un gris marengo con tinta negra, pero bueno, diré lo que es una carta de invitación para el estreno del Pod Racer del videojuego. Una tienda de Barcelona, una tienda de, creo que de Alicante o de Murcia. Esta se llama Millennium Endor. Esta es la tarjeta del club de fans, tarjeta de visita, un jungler de Star Wars Madrid, una chapa de la Rebel Legion, una carta de presentación de Fondor, una tarjeta, o sea, una postal de Postal Free del Festival de Sitges, una postal de felicitación navideña de Hasbro, y esto es una invitación al estreno del episodio 1 de Copyright Promotions, por poneros algunas, porque hay tropecientas mil. Y aquí tenemos unas cuantas más, por ejemplo, una entrada de discoteca, un cartel político, un cartel que felicita el Día del Maestro, un folleto de Carrefour y una agenda que regalaba el Micromanía. Y aquí tenemos una pequeña historia de todas las ediciones de formato vídeo. Lo primero que salió de Star Wars en imagen para venta y disfrute en casa, las personas pudientes que tenían pasti, pues tenían todos un Super 8 en su casa, un proyector, y esto fue lo primero que salió de Star Wars español. No era la película entera porque los Super 8 eran una selección de imágenes y eran mudos, no tenían sonido. Y existen estas 3 ediciones, una de Star Wars, 2 del Imperio y otras 2 de Star Wars pequeñitas, de menos metraje. Los vídeos piratas, en los años 80, a principios de los 80, claro, el primer VHS de Star Wars se presentó en el año 84, creo, o 84, en el Sony Mac. Y claro, todos los videoclubs tenían copias de Star Wars, del Imperio y del Retorno, pero eran piratas. Y hay infinidad de versiones de carátulas, infinidad. Y esto es la carátula de los 2 famosos making ofs que pasaron por televisión y que Fox los vendió. Primero vendió el de Star Wars suelto y luego el de Star Wars y el del Imperio Contraataca, el de los efectos. Venían con el como regalo con el primer pack que salió de Star Wars. Curiosamente ahora los podéis ver en el Blu-ray porque los han editado en el Blu-ray, pero antes la única forma era así. Y los 2 del Retorno del Jedi solo se podían ver en inglés. Aquí tenéis las portadas de los DVDs, las ediciones de pack de DVDs diferentes. Voy un poco deprisa por lo que os he dicho antes. Un VHS de largometraje de los droids. Esta es las ediciones de un solo disco del periódico El Mundo, que creo que fue hace 2 años, y su publicidad, más packs, porque claro, siempre nos venden la trilogía una y otra vez, ediciones de kiosco, de Clone Wars, ediciones de kiosco en blister, packs diferentes de las temporadas de Clone Wars, los packs exclusivos del FNAC, de la trilogía, y por último el Blu-ray. Y como curiosidad, pues la PlayStation especial del sorteo del FNAC, que es un sorteo por la compra del pack de 9 discos. Y curiosamente, para el que no lo sepa, no está serigrafiada, es un adhesivo, está expresamente hecho para FNAC. Sobre la promoción esta que hacen en el FNAC, hay la curiosidad de que si ves alguna consola promocional expuesta en algún centro,
indica que hay 24 copias de las consolas, cuando solo sortean 23. Es decir, la 24 imagino que se la queda el director del FNAC o alguna cosa parecida. Bueno, ahora pasamos un poco a, digamos, el mito del merchandising español, porque parece ser como que ahora solo se habla de Gentle Giant, Sideshow y todas estas piezas que cuestan de 200 euros para arriba, y lo que se mantiene en el mismo candelero que estas piezas modernas son las figuras de Kenner de los años 80, 70-80. Vamos a hacer un pequeñito repaso por todo lo que se editó aquí de PVP. Bueno, esto es un material promocional, uno de los expositores tipo cartón para exponer las figuras en las tiendas, el adhesivo del Imperio Contraataca truquelado, que se regalaba de muchas formas, pero la más normal era cuando tú recortabas los nombres de los muñecos del cartón de los muñecos y enviabas, no recuerdo si 4 o 5 nombres a PVP y te regalaban una figura. Pues en el sobre venía un catálogo y venía un adhesivo. Esto era una postal promocional que se usaba normalmente para centros comerciales, pero es que en aquella época solo existía el Corte Inglés, entonces solo se podía conseguir en el Corte Inglés. Y los 3 catálogos de mano o catálogos de caja, porque se empezaron a encajar en los productos españoles. Claro, solo venían los productos que estaban traducidos al castellano en la caja. Tenemos el del Imperio Contraataca del año 82, el de Retorno del Jedi del 83, y esta es una revisión del 84-85 del Retorno del Jedi ampliada. La diferencia, aunque son idénticos, la diferencia es que el despliegue es distinto. Uno se abre así en acordeón y el otro se desdobla. Este no tiene marco blanco, este tiene marco blanco. Por dentro son totalmente diferentes, pero curiosamente estos dos más o menos son fáciles de conseguir y este es muy difícil. Y una selección, bueno, son mis cartones que conservo. La curiosidad, Luke Caminacielos, porque aquí éramos tan chulos que íbamos traduciendo los nombres, moradores de las arenas y cositas así. Sí. Y aquí tenemos anuncios de... Normalmente los anuncios salían en los cómics de Bruguera porque Bruguera tenía un contrato exclusivo con PVP para anunciar sus productos, porque PVP no creía en ese tipo de publicidad, pero como las publicidades, normalmente lo que se hace son reuniones de licencias. Antes de empezar el estreno de una película, unos meses antes, se reúnen todos los licenciatarios y entre ellos quedan en acuerdos. A veces llegan a alguno y a veces no. En este caso, Bruguera en exclusiva promocionaba las figuras de PVP. Solían salir detrás de los mortadelos, de los tipizapes, de los Copito, de los Scooby-Doo, ¿qué más? Y luego Editorial Montena también en los Don Mickey. Y en los Don Mickey, si no recuerdo mal, creo que luego veremos alguna foto, también había salido algún póster y algún artículo. Y estos son los catálogos, estos son los míos, existen 5, yo solo conservo 3 de ellos, el del 83, 84, 85, 86, que son los catálogos que llevaba el representante a las tiendas para vender los productos. Entonces, aquí tenemos de todo, Superpowers, tarta de fresa, yo qué sé, osos amorosos, de todo. Lo más gracioso es que en el del 86 ya aparecía el logotipo de Power of the Force, traducido en castellano, el poder de la fuerza, pero curiosamente las figuras no salieron jamás. Y esta es una curiosidad, está expuesto en la página web del Spanish Staff y salió en eBay. Es el catálogo del 82. Yo lo tuve en mis manos alguna vez, pero no, ahora mismo no lo tengo. Y acabó por este precio en la subasta. Me parece una cosa curiosa. Y este es el catálogo de Power of the Force, el poder de la fuerza.
entero, página a página, pero nunca pudimos ver estos cartones en español, ¿no? De hecho es que no existen ni prototipos ni nada. ¿Podrías poner la anterior un segundo? Sí. Es que me acuerdo, la foto inferior derecha Sí. era Esto. la parte de atrás de algunos cartones. La parte de atrás de los primeros cartones de los que llevaban el logo de POC. Ajá. Porque muchos les llaman POC, otros les llaman... No lo he podido ver ni en internet ni en ningún... Sí, sí que está en muchos sitios, en el Spanish Stab lo tienes. Ajá. Sí, el catálogo lo tienes ahí en el stand de Star Wars Madrid, en la vitrina de figuras vintage, y tienes varios catálogos de estos que han salido aquí y tienes esa foto. Y lo curioso es que mucha gente les llama PvP, otros les llaman POC, otros les llaman POC PvP. En realidad no se llaman POC ni PvP, o sea, PvP era una conjunción de tres socios. POC eran POC, Borràs y Paulicier. La de Paulicier no suena mucho, pero es así. Y por eso se llamaba PvP. Lo que pasa es que los primeros muñecos llevaban el sello de POC. Porque es una curiosidad. Luego ya a partir de ahí se llamaron PvP siempre. Bueno, un muñeco con blister, como curiosidad, para que veamos cómo quedaban. El famoso Colgate, que no sé quién hablaba del Colgate, José María Rosa. Creo que hablaba del Colgate, pues es la foto de Steve Sansweet con su Colgate. No sabemos quién fue, pero sabemos que algún coleccionista español fue el que le proporcionó a Steve Sansweet el famoso Colgate. Ahora existen reproducciones que están en la página web del Spanish Stab, además de estas fotos, porque siempre son las mismas. O sea, todos los que tenemos fotos del Colgate es porque nos la proporciona Steve. Las famosas la famosa moneda que hablaba José María, verso y reverso, que patrocinó para la Celebration 4 de Londres. El famoso cartón que me comentabas. Y esto es un folleto que también estaba en el Corte Inglés. Es que ni siquiera en las jugueterías puedes encontrar folletos. Sí, pero no demasiadas jugueterías. De la promoción de los cazarrecompensas, que fue la primera promoción que hizo PvP. La siguiente fue el Almirante Akbar y la última fue el Nien Nunb. Y una selección que duró del 86 al 87, que fue la promoción de Ewoks y Droids de la serie de televisión. Una selección de fotos. Estas fotos son de Steve Sansweet, de su colección. Curiosamente, todos los productos de Ewoks y Droids españoles, o sea, todos los productos de Ewoks y Droids, donde más se produjo material fue en España. En Europa en general, mucho más que en Estados Unidos, pero en España más que en ningún sitio. No sabemos por qué. Supongo que porque las licencias en aquella época eran muy baratas. Eso lo contaba el directivo de Star Toys, porque si no, nunca hubiesen hecho el muñeco de Indiana Jones, este tan horrendo que hay por ahí, en la época de la Última Cruzada. Y es porque las licencias eran muy baratas, no es como ahora. Más cosas. El cassette, que era un regalo de las pilas Tudor, y el disco. Mucha gente cree que son dos discos, pero es el mismo disco por delante y por detrás. El disco de Ewoks y Droids, el vinilo con la banda sonora, curiosamente, donde se hicieron los temas especialmente para España, también ocurrió en Francia. O sea, en Estados Unidos no existe. No existe editada la banda sonora con las canciones y la música de la serie. Un vinilo precintado, como curiosidad, y más cosas. De Ewoks y Droids hay toneladas de cosas españolas. Promociones, las pilas Tudor, famosas pilas Tudor que llevaban una colección de adhesivos, no recuerdo ahora la cantidad de adhesivos, 24 creo, las estrellitas, el Flampotax y los pastelitos de pan rico, que además de llevar una colección de 25 adhesivos, llevaban unas figuras tipo Dunkin de plástico, que no sé si tampoco sé si eran 25 o 24 ahora mismo.